Y hermanos, Dios nos bendiga grande y ricamente en esta preciosa mañana, la cual a nuestro Señor le ha placido, hermanos, darnos la oportunidad de estar en su casa, hermanos, para que podamos escuchar su palabra, para que podamos escuchar sus meditaciones. El Señor usa diferentes personas, diferentes medios para recalcarnos, para hacernos recordar su palabra. Y es necesario que nosotros estemos prestos, hermanos, a escuchar, a abrir nuestras mentes, prestos a tomar lo que el Señor quiere que escuchemos. Vamos a tener una breve y sencilla meditación, hermanos, esperando que sea del provecho para nosotros. Le he puesto, hermanos, a esta meditación el título de Preparados para el combate. Preparados para el combate. Vivimos, hermanos, en un mundo en guerra, hermanos, de diferentes tipos. Quizás actualmente vemos naciones en guerra, como lo son Rusia y Ucrania, están en una guerra y quizás nosotros ni por enterado muchas veces nos damos, pero estas naciones están en una guerra permanente y actual. Y quizás esta guerra ha pasado de alguna manera hasta un segundo plano con la que actualmente está, si se quiere, que es Israel con Palestina, con Gaza, con todo eso. Y la verdad, hermanos, es que muchos países están también en esa guerra y es lamentable cómo se ha aumentado el odio y todas estas cosas. Y es necesario que nosotros también, hermanos, nos hagamos eco de todas estas cosas. Buscando, hermanos, y leí algo, hermanos, sobre esta guerra de Israel que me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes. Y decía que la guerra entre Israel y Gaza es un conflicto armado en curso que comenzó el 7 de octubre del 2023, mientras los israelíes festejaban la fiesta del Sukkot, cuando grupos armados de militantes palestinos, principalmente de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, lanzaron un gran ataque contra Israel desde la Franja de Gaza, con una andanada de cohetes y un ataque de comandos en camiones, motocicletas y parapentes motorizados. El ataque tomó a Israel por sorpresa, pese a ocurrir en el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, y respondería poco después a esta represalia. Operación que incluiría bombardeos e incursiones militares. Aparentemente, hermanos, estas naciones que han estado siempre en guerra, pero Israel aparentemente se durmió en sus laureles, lo sorprendieron y por eso quizás hubo los daños y por eso siguen la guerra, hermanos. Eso me llamó la atención de que a ellos los sorprendieron por no estar atentos. Y nosotros, hermanos, los cristianos, también estamos en guerra, también estamos en una batalla, hermanos, constante. Y es necesario que nosotros recordemos bien esto, hermanos. Estas naciones que están en guerra no tienen misericordia, hermanos, contra sus enemigos. A estas naciones no les importa que las víctimas sean niños, no les importa la edad que tengan, no les importa que las víctimas sean mujeres, no les importa que las víctimas sean ancianos. Su fin, hermano, es destruir o disminuir hasta lo más mínimo a su contrincante. Hasta ahí, y vemos las imágenes de las ruinas de estos países y no hay misericordia alguna. Nosotros vivimos quizás en una isla donde
de alguna u otra forma tenemos cierta paz, ¿verdad? Y no estamos en guerra, pero ver eso, hermanos, da mucha pena. Y nosotros, hermanos, como cristianos debemos estar atentos porque también estamos en guerra, hermanos. Y es necesario, hermanos, que abramos bien los ojos también, porque podemos ver o sentir una aparente paz, hermanos, pero nuestro enemigo, hermanos, tampoco tiene misericordia, hermanos. Las armas que usa para destruirnos son aparentemente silenciosas, aparentemente, hermanos, indefensas, hermanos, pero nos van destruyendo y nos van matando lentamente, hermanos. Tenemos una lucha, hermanos, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, hermanos. Y Satanás astutamente usa todo su armamento, hermanos, para destruirnos. Y está, hermanos, hiriendo a muchos de nosotros, de nuestro ejército, hermanos. Y hay que ver cómo nosotros tenemos la capacidad, si sabemos que estamos en guerra, si tenemos las armas, hermanos, para batallar, si estamos preparados, hermanos, para esta guerra. Son preguntas que nosotros debemos hacer. ¿No estamos viviendo, andando simple y llanamente y no sabemos que estamos en guerra? Son preguntas y reflexiones que debemos estar constantemente, hermanos. ¿Estamos preparados, hermanos, para enfrentar a nuestros enemigos, hermanos? ¿Sabemos qué armas usar, hermanos? ¿Sabemos cuál es nuestra posición? ¿En qué posición debemos estar como soldados en esta guerra, hermanos? Porque es probable que en esta guerra, hermanos, siempre va a perder o va a salir más afectado quien no está preparado, hermanos. Quien no está preparado va a ser la víctima, hermanos, que va a salir. Y es necesario que sepamos, hermanos, usar las armas que tenemos a nuestro alcance, hermanos. Hay muchas víctimas, hay muchos caídos en el pueblo de Dios, hermanos. Hay muchos heridos, hermanos. Hay muchas personas muriendo en el pueblo de Dios, heridos por todas estas armas que usa Satanás para herirnos, para alejarnos. Y es necesario que nosotros estemos prestos a batallar, hermanos. Es probable, hermanos, que entre estos heridos y estos caídos dentro del pueblo de Dios hayan sido quizás porque estos no se hayan preparado lo suficiente. Es probable que entre estos heridos y estos caídos dentro del pueblo de Dios haya sido porque no hayan usado las armas necesarias, las armas oportunas, hermanos. ¿Cómo vamos a combatir ante Satanás? ¿Vamos a usar las mismas armas que él usa contra nosotros? Debemos saber qué armas usar. Es probable, hermanos, que muchos de estos caídos hayan subestimado el poder de Satanás. Y es probable que nosotros también estemos subestimando también el poderío de Satanás, hermanos. Pero es probable también, hermanos, que muchos de estos caídos y muchos de estos heridos, hermanos, se hayan sucedido esto por culpa mía, hermanos, por culpa suya, por culpa de muchos de nosotros. Es probable que yo no haya cuidado a la espalda de mi hermano. Mi hermano necesitaba de mí. Y yo viendo la situación, hermanos, no le di la oportuna ayuda. Y esa arma, hermanos, yo soy responsable. Y es necesario que nosotros estemos atentos y listos, hermanos, para ayudar. Hay muchos hermanos y muchos caídos, hermanos, que están actualmente desangrándose, hermanos. Y nosotros estamos mirando. Y no hacemos nada por ayudar, hermanos. Y no es nuestro papel quedarnos mirando. En esta guerra, en las guerras, hermanos, muchos hacen muchos papeles. Hace un tiempo vi una película donde había un soldado que él era cristiano y
Él decidió que él no iba a tomar armas, que él no iba a disparar. Y su papel en esa batalla, hermanos, fue simple y llanamente trabajar como médico y ayudando a buscar los heridos, los caídos. Y se mantuvo corriendo en medio de los bombardeos, buscando y rescatando. Y fue una película que me encantó. Pero la verdad que puede ser parte de nuestro papel también en esta guerra, hermanos. Rescatar a los caídos, estar vigilantes, hermanos. No podemos creer que vamos a estar aquí solamente mirando. Somos guardas de nuestros hermanos. En el libro de Génesis, hermanos, en el capítulo 4, hermanos, versículo 9, hermanos, Caín y Abel, hermanos, pasa aquí algo donde el Señor le pregunta a Caín por Abel y dice de esta manera. Génesis capítulo 4 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Somos nosotros guarda de nuestros hermanos? ¿Estamos y debemos estar pendientes a nuestros hermanos? Sí, hermanos, debemos estar pendientes de la espalda de nuestros hermanos. En esta guerra, en esta batalla, hermanos, debemos estar pendientes de nuestros hermanos. Tenemos diferentes tipos de hermanos, hermanos comunicativos, hermanos que quizás no son comunicativos, pero si yo estoy atento a mi hermano, hermanos, sé lo que le está pasando, debo saber por lo que debe estar pasando. Y como cristiano debo estar presente ahí para mis hermanos. En el libro de Santiago también, hermanos, capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 2, verso 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es nuestro trabajo, hermanos, en esta guerra, en esta batalla, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Que nos duelan nuestros hermanos, que nos duelan las necesidades de nuestros hermanos. La fórmula que usa Satanás para muchos de nosotros, hermanos, es que haya divisiones, es que haya enemistades, es que haya orgullo, es que haya egos, hermanos, y así nos separa y nos hace indefensos. Es necesario que nosotros combatamos, hermanos, con herramientas diferentes en este mundo, en esta guerra, hermanos. Y no podemos usar las mismas herramientas que usa Satanás para combatirnos. Tenemos herramientas, armas, un armamento fuerte, hermanos, pero que muchos de nosotros a veces como que lo dejamos guardados. Lamentablemente, hermanos, si no lo usamos vamos a ser destruidos y vamos a ser, hermanos, el ejército de nuestro Señor, hermanos, es grande, pero si no lo usamos, si no usamos nuestras armas, hermanos, vamos a estar siendo destruidos. Una de nuestras armas, hermanos, más letales es la oración, hermanos. ¿Qué tanto estamos usando la oración para combatir, para luchar en este mundo, hermanos, de tanta violencia espiritual? ¿Qué tanto estamos orando, hermanos? ¿Oramos solo aquí? ¿Oramos en nuestras casas brevemente? ¿Nos cansamos de orar? ¿Oramos 1 minuto? ¿Oramos 2 minutos? ¿Oramos solamente cuando los problemas aparentemente nos arropan? ¿O estamos en constante oración? Porque muchas veces, muchos de nosotros oramos cuando tenemos el problema económico, cuando tenemos la enfermedad, cuando vemos las situaciones que nos arropan, ahí sí nosotros queremos orar, queremos pedir la oración. Cuando aparentemente todo está bien, hermanos, nos queremos hacer uso de la oración. Estamos también, hermanos, usando la armadura de Dios. En el libro de Efesios, hermanos, capítulo 6, del 10 al 20, dice de la siguiente manera. Efesios 6, del 10 al 20, dice de la siguiente manera, usando la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, una de las facetas y uno de lo que debemos estar constantes, hermanos, es que debemos estar firmes, hermanos, que debemos estar velando en todo tiempo. Como soldados, hermanos, si no estamos velando, si no estamos atentos, hermanos, vamos a ser heridos, vamos a morir. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es necesario que nosotros estemos atentos, hermanos, usando las armas que tenemos a nuestra disposición. Dios ha puesto un armamento súper poderoso, hermanos, a nuestra disposición. Letal, hermanos. Pero a veces pareciese que nosotros no queremos usar las armas que el Señor pone para nosotros. Pareciese que nosotros creemos que tenemos dominio y control de las situaciones, hermanos. No subestimemos a nuestro enemigo, no subestimemos, hermanos, el poder que tiene Satanás. Estamos en una guerra, hermanos, una guerra silenciosa, una guerra poderosa, hermanos, pero que debemos estar preparados. ¿Van a salir, hermanos, airosos o vamos a salir salvos de esta guerra, hermanos? Quienes estemos firmes, quienes estemos cerca de Dios, quienes estemos orando constantemente, esos van a salir airosos. Y sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso es otra cosa, hermanos. Satanás no quiere que prediquemos, hermanos. En esta guerra espiritual, Satanás quiere que nos quedemos callados, hermanos. Y aparentemente, hermanos, lo logra con muchos de nosotros, hermanos. Aparentemente lo logra, hermanos. Nuestro objetivo y nuestra meta, nuestro objetivo, lo que nos ha encargado nuestro Señor, es que prediquemos la palabra, hermanos. Que vayamos a este mundo de tantos heridos, hermanos, a salvar a aquellos que están perdidos, hermanos. Muchos de aquellos que están en el mundo están heridos, hermanos, y necesitan de nuestro socorro, hermanos. ¿Cómo los vamos a salvar, hermanos? Vamos a ir tras ellos, hermanos, detrás con el Evangelio, con la palabra, hermanos. Dice en el libro de Hechos, hermanos, libro de Hechos, capítulo 26, Hechos, capítulo 26, del 12 al 18, de la siguiente manera. Hechos 26, del 12 al 18, dice de esta siguiente manera. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pongamos atención en esta parte, hermanos. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios, hermanos. Para eso estamos nosotros, hermanos. Para ir a aquellos que están perdidos, para ir a aquellos que están heridos, para que abran sus ojos, para que se conviertan, hermanos, de las tinieblas a la luz, para que vengan a Cristo Jesús. Amén. Ese es nuestro trabajo, hermanos, en este mundo de tanta guerra, de tantas muertes, hermanos. Espirituales, hermanos. Se pierden las almas, mueren las almas, hermanos. Y nuestro deber como cristianos es, hermanos, ir tras ellos a salvarlos, hermanos. No dejar que Satanás siga ganando terreno, hermanos. No dejar que Satanás siga ganando terreno, hermanos. Si nos quedamos de brazos cruzados, hermanos, estamos en falta, hermanos. Muchas víctimas, hermanos, van a estar, hermanos, quizás a nombre mía. Muchas víctimas, hermanos, es probable que tengan parte de su culpa, hermanos. Y vamos a tener que dar cuenta en un momento a nuestro Señor. Vamos a tener que dar cuenta a nuestro Señor, hermanos, porque muchas víctimas, hermanos, se han perdido, hermanos, o están heridas porque yo no he hecho mi trabajo, porque yo no he cumplido con mi cometido como cristiano de estar velando por las almas, hermanos. No velando solamente por mí, sino por todos, hermanos. Muy fácil, hermanos, estar aquí. Hoy domingo, primer día de la semana. Es necesario, hermanos, que cuando salgamos de aquí también estemos velando por nuestros hermanos. Vamos a usar, hermanos, las armas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. En el libro de Segunda de Pedro, hermanos, también nos dice de armas que tenemos que usar si queremos vencer, si queremos salir airosos, hermanos. Es necesario, hermanos, que no subestimemos el poder de las armas que tenemos a nuestro alcance. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11, dice de la siguiente manera. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estas cosas están en vosotros, hermanos, y abundan, hermanos, no os dejarán estar ociosos. Si estas cosas están en nosotros y abundan, hermanos, no vamos a caer jamás. Es necesario, hermanos, que nos preparemos, que usemos, hermanos, que no sea solamente de boca, de labios, hermanos, que nos preparemos, que busquemos estar preparados a cada instante, hermanos, que abracemos la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Aquí encontramos, hermanos, toda la estrategia, hermanos, toda la fortaleza que podemos encontrar. Y es necesario, hermanos, que nosotros abracemos la lectura, hermanos, la oración, la meditación constante, hermanos. Estamos en guerra, hermanos, literal. Probable que nosotros lo pasemos por alto, pero estamos en guerra, hermanos. Y cada día, hermanos, se recrudece más. Cada día aumenta, hermanos. Satanás no tiene misericordia, hermanos. Cuántas historias y noticias, hermanos, de muerte de niños de una manera tan cruel vemos. Ayer creo que me decía mi esposa sobre la muerte de un niño de una manera fuertísima que da muchísima pena, hermanos. Y Satanás gana mucho terreno, hermanos. Nosotros
nos impresionamos, hermanos, con todas estas desgracias que están pasando. Pero ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Con qué contrarrestamos, hermanos? Satanás quiere que nos quedemos indiferentes. Satanás quiere, hermanos, que nos quedemos de brazos cruzados, hermanos. Y es necesario que nosotros empecemos, hermanos, a batallar, que nosotros salgamos de esta zona de confort en la que estamos, que estemos preparados, valientes para el combate, hermanos. Señor está ahí para ayudarnos, pero es necesario que nosotros estemos prestos, hermanos, a batallar, a darle el frente, hermanos, a Satanás, con nuestras armas, hermanos, preparados para el combate, hermanos. No nos descuidemos, hermanos. Satanás cada día usa mayores armas, mayores estrategias, hermanos, y nosotros ¿con qué lo vamos a contrarrestar? Sabemos las armas que tenemos a nuestro alcance, hermanos. Sabemos cómo usar nuestras armas. Sabemos combatir. Sabemos disparar. Sabemos en qué lugar debemos estar, hermanos, en esta guerra espiritual. Si no sabemos, hermanos, es probable que seamos tarde o temprano, hermanos, heridos, seamos de las víctimas, seamos de los caídos, hermanos. Depende en gran manera de muchos de nosotros, hermanos. No se gana por suerte, no se gana porque se tiró una bala, no, hermanos, se gana porque se estuvo preparado, porque había una estrategia, porque había armas a usar, porque se actuó de una manera correcta, hermanos, porque se usaron las armas correctas y oportunas, hermanos, en el momento correcto y oportuno, hermanos. Es necesario que estemos preparados, que estemos vigilantes al acecho, hermanos, para salvaguardar nuestras vidas espirituales, salvaguardar la vida de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Así que es necesario, hermanos, que nos preparemos cada día más, que no dormamos, que tengamos un ojo abierto, que tengamos nuestros sentidos, hermanos, prestos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar los consejos de Dios, hermanos, y a saber distinguir, hermanos, entre las acechanzas del maligno, todas las engaños, saber distinguir cuál es nuestro enemigo, hermanos. Nuestro enemigo no es nuestro hermano. Muchas veces queremos o pretendemos discutir con nuestro hermano. Nuestro enemigo no es nuestro hermano. A veces es probable que nos dejemos usar por Satanás en ciertas ocasiones, que dejemos usar, que el orgullo, que el odio, que las enemistades, que los pleitos, que las envidias, hermanos, entren a nosotros, hermanos. Y Satanás gana terreno, hermanos, con este tipo de armas. Es necesario que el amor nos vista, hermanos, que el amor rebose en cada uno de nosotros, hermanos, para nosotros poder combatir, hermanos, poder repeler los ataques en esta guerra sin fin, hermanos. Vamos a soportar. Cristo viene pronto, hermanos, pero hay que esperar firmes en el Señor para poder ser de los llamados en aquel momento. Dios nos bendiga grandemente. Amén.